Un saludo nuevamente. Vamos a continuación a ver el módulo de biología, donde el tema que nos concierne es la taxonomía. Entendemos por taxonomía la teoría y práctica de clasificar organismos. ¿Esto qué quiere decir? Que ya sabemos que los organismos que están en la Tierra tienen un origen y que tienen un origen evolutivo. Para ello entonces vamos a ver qué sistema hemos nosotros como seres humanos creado para darle un orden un orden establecido para organizar toda esta información. Yo voy a volver a empezar, porque es que no te dije qué presentación era y la verdad no me acuerdo. Esta sería la que, las 7, listo. Entonces volvamos. Ya. Un saludo nuevamente. A continuación vamos a ver el módulo de biología que concierne al tema de la taxonomía. La taxonomía es la teoría y práctica de clasificar organismos vivos. Para entender qué es la taxonomía tenemos que partir de un término que es la sistemática. La sistemática es el campo de la biología en el que se reconstruye el árbol de la vida y se descubre por qué patrón de acontecimientos llevaron a la distribución y a la diversidad de la vida, y todo esto se llama sistemática. O sea que en última lo que estamos buscando es un patrón organizacional que responda a los eventos evolutivos y que sea reflejado en un árbol. Como parte de esta labor necesitamos entonces identificar, clasificar y nombrar los organismos vivos. Pero entonces, ¿cómo empezó esto? Entonces, la taxonomía es una práctica que data a partir del siglo XVIII, al menos en la forma en que la conocemos actualmente, por un concepto que lanzó un investigador llamado Linneo, el cual se basa en el ordenamiento de los seres vivos y en nombrar las especies de forma binomial. Esto quiere decir que cuando hay un nombre científico de una especie está compuesto de dos partes, el género y la especie. Más adelante vamos a ver qué significan ambos componentes. En última, Linneo lo que hizo fue una organización jerárquica de los seres vivos en las cuales propuso ir haciendo agrupaciones de acuerdo a características que los agruparan o separaciones de acuerdo a características que los diferenciaran. Últimamente tenemos nuevas tecnologías que han permitido dar un avance cada vez más fino de estas similitudes y de estas diferencias. Bueno, la taxonomía entonces consiste básicamente de tres componentes. Uno de ellos es la identificación de especies, y esto hace referencia a que un espécimen que ha sido previamente clasificado y nombrado previamente, yo pueda tener la oportunidad de identificar un organismo que no conozca a partir de ese material que ya tiene. De ahí, por ejemplo, la importancia de los museos de historia natural. La clasificación, en cambio, se encarga, que es otro paso de la taxonomía, se encarga de ordenar los organismos en grupos basados en similitudes y diferencias. Por último, la nomenclatura, que es otro componente de la taxonomía, es la rama de la taxonomía que es encargada de darle nombre a estas agrupaciones o a estas especies de acuerdo a una normatividad establecida por diferentes científicos. Dentro del sistema de clasificación se puede catalogar en dos grupos: microtaxonomía, que es cuando describimos especies, y macrotaxonomía, que es cuando agrupamos especies de acuerdo a características en grupos jerárquicos mayores. Gráficamente, entonces, ¿cómo se ve un sistema de clasificación biológica? ¿Cuáles son esos órdenes jerárquicos? Entonces, acá vemos en la diapositiva que hay una organización de categorías que va desde la agrupación más grande, que es la que llamamos dominio, hasta la parte basal, que es lo que denominamos una especie. ¿Cómo se puede definir en general una especie? Es ese grupo de individuos que al copular tienen una descendencia fértil con el fin de perpetuar la vida de esa especie. Eso, digámoslo así, que es la base o el grupo basal de la organización de categorías. Encontramos también géneros, familias, órdenes, clases, filum, reinos, hasta llegar a dominios. Cada vez que vamos subiendo en esa pirámide, esas órdenes jerárquicos mayores
tienen agrupada una mayor cantidad de organismos que tienen unas similitudes que hace que queden en esa categoría. Cuando nosotros hacemos una clasificación o una organización, debemos de tener en cuenta que esta clasificación biológica tiene que corresponder y tiene que ser congruente con la hipótesis del árbol filogenético. ¿Qué quiere decir esto? Que la forma en que yo organice los organismos vivos en un sistema de clasificación debe de ser acorde a cómo esas especies han ido evolucionando, porque a partir de esto tenemos la evidencia de qué ancestros comunes han tenido y estos ancestros comunes que han aportado para que esas formas que actualmente conocemos tengan esas características, sean similitudes o diferencias con respecto a otros organismos. Básicamente, en la actualidad se conoce entonces que hay una relación entre los 3 dominios y el sistema de clasificación de 6 reinos. Los dominios que actualmente conocemos son bacteria, arquea y eucaria, mientras que los reinos son eubacteria, arqueobacteria, planta, animal, fungi y protista. Entre 1866 y 1977 se agregaron un total de 4 nuevos reinos, ya los acabamos de mencionar, a los identificados inicialmente por Linneo, donde la primera división que dio fue de plantas y animales. Por último, quiero entonces mostrarles que cuando se van a nombrar especies, a ponerle ya nombre a estos grupos taxonómicos o a las especies, existe un código de nomenclatura, sea zoológica o sea botánica, en el que hay una normatividad establecida ya por los investigadores para poder darle un nombre que sea válido en la comunidad científica y que no sea repetitivo para que todos los investigadores hablemos el mismo idioma. Estos códigos de nomenclatura zoológica están disponibles de forma gratuita en la web y tienen un compendio de normas para poder establecer los nombres científicos. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que la taxonomía es esta ciencia que se encarga de clasificar, de nombrar y de identificar los organismos vivos de acuerdo a el sistema evolutivo que hace que los organismos hayan evolucionado hasta ese estado y que ese orden jerárquico refleje todos estos cambios. Y lo último, que hay un sistema, llamémoslo así, guía para poder nombrar las especies y que este sistema se conoce como el código de nomenclatura. Hola mis chicos, muy buenos días. Vamos a empezar entonces con el desarrollo de la guía donde nos habla sobre la sistemática, aquí en la página 27, ¿vale? Sistemática, página 27. Ok, entonces cuando estamos hablando de sistemática, vamos a hacer un pequeño recorderis muy cortico. Es la ciencia que estudia la historia evolutiva de los seres vivos y sus relaciones de parentesco, ¿vale? Entonces pasemos al primer punto. Marca en cada afirmación F si es falso o V si es verdadero. Corrija aquellas que sean falsas. Ok. Aquí nos dice: el sistema actual de clasificación de los seres vivos establece 3 dominios: Eubacteria, Archaea y Eucaria. Eso es verdadero, eso es correcto, ¿verdad? Según la sistemática filogénica, los únicos grupos que se deben usar en la taxonomía son los monofiléticos. Eso es falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los filogenéticos se dividen en 3 grupos que son monofiléticos, parafiléticos y polifiléticos, ¿vale? El uso de la característica de los seres vivos permite encontrar las relaciones evolutivas entre ellos. Eso es verdadero, eso es correcto. Los caracteres análogos compartidos por 2 o más especies permiten establecer un ancestro común. Eso es correcto, eso es verdadero. Y la última: los caracteres homólogos compartidos por 2 o más especies muestran similitudes en las condiciones de vida. No, eso es incorrecto, porque hay caracteres homólogos en especies totalmente diferentes. ¿Listo?
Punto 16. Especifica dos caracteres ancestrales que compartan los siguientes pares de seres vivos: un pez y una serpiente. Entonces, un pez y una serpiente, ambos tienen vértebra, son eucariotas, son celomados y son deuterestomía, ¿vale? El humano y el pulpo son de células eucariotas y son bípedos, ¿vale? Son bípedos, el pulpo es bípedo, a pesar de que tiene 6 tentáculos. Un pino y un naranjo son eucariotas, poseen célula vegetal, poseen pared celular, tienen raíces, tallos y hojas, y realizan la fotosíntesis, entre muchas cosas más, ¿vale? Punto siguiente. Relaciona cada concepto de especie con su definición según corresponda. Entonces, conjunto de seres vivos que este vendría siendo biológico, este es ecológico, esto es filogenético, esto es biológico. Entonces, conjunto de seres vivos que pueden reproducirse entre sí y generar descendencia fértil. Se encuentra aislado reproductivamente de otras especies, entonces va relacionada a los dos, con regla y cada relación con un color distinto, ¿vale? Y decoramos bien bonito. Siguiente, ecológico. Conjunto de seres vivos que pertenecen a un grupo que habitan en un rango específico de variables ambientales y cumplen las mismas funciones ecológicas, ocupando un nicho ecológico en particular. Estas dos. Y por último, el filogenético, conjunto de seres vivos que pertenecen a un linaje que se originó de un ancestro común, comparten un carácter derivado ausentes en sus ancestros más lejanos, pero presente en un ancestro inmediato. ¿Vale? Entonces estas dos. Pasemos al punto siguiente. 18. Interpreta el esquema y con base en él responde las preguntas. Historia evolutiva de las aves. Entonces podemos observar. ¿Listo? Aquí vemos la evolución de la extremidad superior, ¿verdad? Del ala. Y aquí vamos, reptiles. Aquí vamos. 1, 2, mire el 3. Aquí va evolucionando. Ok. Ahora, extremidades anteriores de algunas de las especies de la imagen. Aquí podemos ver Sinosauropus, Velociraptor, Unenlagia, Cadipteris, Trotoarchaeopteryx, Archaeopteryx, Mononychus, Robonavis, Eoalulavis, Corvus. Ok. ¿Qué representa la línea y por qué se curva al final? ¿Qué representa esta línea? ¿Verdad? Esta línea representa la evolución del ave, ¿verdad? La evolución. ¿Y por qué se curva hacia arriba? Se curva hacia arriba porque ya pasa de ser terrestre a ser un ave, a ser, digamos, formar parte de su desplazamiento aéreo. ¿Listo? Entonces aquí va sin ala, llega el momento que aparece el ala, como se dan cuenta aquí en la 3, ya aparece el ala va evolucionando hasta el punto de que ya dejan de ser terrestres a ser aéreos. Por eso la curva al final se desplaza hacia arriba. Pasemos al punto siguiente. ¿Qué características de las especies mostradas considera que se deben tener en cuenta para constituir un taxón monofilético? Cuando nosotros estamos hablando de filogenia, que es un grupo monofilético, ¿verdad? Entonces ahí nos habla si todos los organismos incluidos en él han evolucionado a partir de una población ancestral común y todos los descendientes de ese ancestro están incluidos en el grupo. ¿Ok? Entonces,
Las características serían entonces que tengan un ancestro común, ¿verdad? ¿Cómo se puede dar cuenta acá? Que tengan un ancestro común. Uno, una característica física que aquí tenemos, digamos, que son bípedos, ¿verdad? Que caminan en dos patas. Y que al final la extremidad superior empieza a convertirse o empieza, digamos, a aparecer las plumas, ¿verdad? Alas. Entonces esas serían las características que provengan de un ancestro común, que en este caso son bípedos, y en la extremidad superior aparecen plumas o alas. Punto 19. Utiliza el siguiente esquema y con base en él responde las preguntas. Listo, entonces observamos acá. Utiliza el siguiente esquema, con base en él responde las preguntas. Observamos, miren. Aquí están los reinos: animal, hongo, plantas, protista, arqueobacterias, eubacterias. Ok. Forma ancestral. Parten de uno mismo, ¿verdad? Todos. Unicelulares, estas son las unicelulares. Multicelulares, los protistas, algunos hongos. Y pluricelulares, tenemos los animales y las plantas. Ok. ¿Cuáles son los organismos más antiguos y en qué reino o dominio se agrupan? Si nosotros observamos acá el esquema, nos puede decir que los más antiguos son las arqueobacterias y eubacterias, ¿verdad? Y pertenecen al reino de eubacterias y bacterias, o Archaea y bacteria, ¿vale? ¿Listo? Hacemos al punto siguiente. ¿Sí quedó claro? El organismo más antiguo, ¿verdad? Es la actinobacteria. La actinobacteria. Y pertenece al reino... pertenece al reino de las bacterias. ¿Listo? Ahora, según la gráfica, ¿qué clase de taxón los protistas actuales? Bueno, aquí está un poco mal redactado. Sería entonces, según la gráfica, ¿qué clase de taxón son los protistas actuales? ¿Verdad? Entonces sería, son taxón parafilético, se basa en el carácter plesiomórfico de la unicelularidad y no contiene a todos los descendientes de la especie que abarca. ¿Listo? Entonces repito, poseen un taxón parafilético, se basa en el carácter plesiomórfico de la unicelularidad y no contiene a todos los descendientes de las especies que abarca. Punto 20. Usa los dos esquemas taxonómicos basados en el mismo cladograma para complementar las afirmaciones. Ok, no aparecen los dos cladogramas, ¿vale? Entonces yo les voy a ayudar con la respuesta. Los esquemas representan las relaciones de parentesco entre los seres humanos, Homo, y los grandes simios, los cuales están sustentados por evidencias moleculares y morfológicas. Entonces, el grupo hermano del género Homo es el género Pan. La filia Pongidea está integrada por tres géneros. El género Pongo está más relacionado con gorila que con Pan. La categoría subfamilia es inferior a familia y superior a género. La familia Homoninae con H, monofilética. Esta Homoninae monofilética. ¿Vale? La familia Homonidae
parafilética. Entonces, aquí iría pan, Pongidae, gorila, subfamilia, Hominidae con H, Hominidae, y el último Homininae con N, Homininae, ¿vale? 21. Subraya las palabras que completan correctamente las afirmaciones, basándote en los diagramas de la actividad anterior. Listo, entonces leamos. En la figura A y B se observa dos esquemas taxonómicos sistémicos diferentes sobre la misma hipótesis filogenética. Entonces vamos a subrayar, ¿verdad? Taxonómicos. El esquema A está basado en la fenética o biología evolutiva, ya que acepta la existencia de la familia parafilética o monofilética, Pongidea. Entonces aquí sería biología evolutiva, ¿verdad? Vamos a subrayar, y parafilética. ¿Listo? El esquema B está basado en la cladística y que solo contiene taxones monofiléticos o polifiléticos. Aquí vamos a subrayar monofiléticos. Respondo al cuestionamiento inicial. ¿Cuál sería el cuestionamiento inicial? Vamos a ver. Aquí. Este es el cuestionamiento inicial. ¿Cuáles son las hipótesis acerca del origen y evolución de los seres vivos? Y las diferentes teorías sobre el origen de las especies. ¿Listo? Entonces, esta es una pregunta muy personal. Me la van a responder, ¿verdad? Acá. Me la responden aquí. ¿Vale? Esta sí es personal, esta sí no les voy a ayudar porque esa sí es de ustedes. Me la responden aquí. ¿Vale?